En mi casa paterna, donde crecí de muy pequeñito en el campo, recuerdo que cuando estaban construyendo la casa, en una parte donde estaban colocando unas especies de baldosas de cemento que hacían que cuando cayese mucha lluvia uno pudiese transitar desde las áreas abiertas a las áreas cerradas de la casa, pisando por esos baldosones de cemento. Cuando los estaban colocando y estaba el cemento fresco, recuerdo que puse pisé con uno de mis pies y quedó no todo el pie completo, sino parte de mi pie allí, dejando una impresión que cuando se secó dejó perennizado mi pie en ese bloque de cemento. Cuando muchos años después ya visité la casa de mis padres, me reencontré con esa impresión. Y el sentimiento que me embargó, o en realidad me embargaron varios sentimientos. Primero cierta sorpresa y nostalgia por recordar ese pie de ese Edgardito de unos pocos años y me dio cierta ternura. Y luego también me dio cierta tristeza de recordar que el tiempo había pasado, ¿verdad? Que mis padres ya no estaban, que la casa no era la misma, que el tiempo indeclinable e irrefutablemente había transcurrido. Y a pesar de las décadas que habían pasado, esa impresión seguía allí. La misma impresión que en su momento, o tal vez durante mucho tiempo, no me llamó la atención, hoy tenía un significado diferente, o en ese entonces, muchos años después, tenía un significado diferente, y hoy tiene otro significado, ¿sí? Completamente diferente. Las improntas, hablando de psicología, tienen que ver con esas impresiones que quedaron en nuestro cerebro, en nuestra mente, debido a eventos que ocurrieron en nuestra vida. Y esa impresión con el tiempo, o mejor dicho, esa impresión, si el impacto emocional fue muy fuerte, genera a partir de ellas también creencias muy fuertes. La creencia, por ejemplo, el grito de un padre a un niño pequeñito que no entiende el contexto y por qué su papá le está gritando, puede generarle la creencia de que alguien te grite es malo, de que alguien te grite es porque está enojado, de que alguien te grite es porque no te quiere, porque tal vez esa fue la interpretación en ese momento. Esa impresión generó en él una creencia, esa creencia, como fue instalada a una edad muy temprana, quedó ahí como una impresión biológica, si se quiere, no como una impresión solamente mental, sino biológica. Es más, muchas veces lo único que queda no es la impresión, el recuerdo ni siquiera verbal de eso, lingüístico, sino la impresión queda solamente en el cuerpo, en las células. Y con el tiempo, cuando vamos creciendo, ante una situación que interpretamos inconscientemente como parecida, como similar, reaccionamos de la misma manera. Tal vez con miedo, tal vez con bloqueos, tal vez con incertidumbre, tal como reaccionamos cuando éramos pequeñitos. Estas son las improntas. Pero, ¿qué es una reimpronta? Lo que recuerdas de tu vida, en realidad, como te acabo de explicar, no es lo que pasó. Es lo que tu mente te hace creer que pasó. Y acá va una pregunta clave, determinante. ¿Y si pudieras cambiar la historia, esa historia que te ha estado limitando, bloqueando, haciendo sufrir? ¿Y si tu identidad no fuera más que una serie de códigos programados en el pasado, de códigos biológicos, de códigos celulares que te están condicionando? Déjame contarte algo. ¿Qué es una reimpronta? Uno de los autores más connotados de la programación neurolingüística y del desarrollo personal, Robert Dills, enseña que una reimpronta es el proceso de modificar esa huella emocional, esa impronta, esa impresión de una experiencia pasada, para de esa manera reescribir las creencias concomitantes de las cuales te hablaba. Esas creencias que nacieron
de esa impresión. Dicho de otra manera, el pasado no está fijo, es programable. El pasado solo existe como una representación mental e incluso como una representación celular. Piensa de esta manera. Cuando cambia la percepción sobre el pasado, cambia también la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Porque esas percepciones del pasado crean creencias, incluida la creencia de quiénes somos. Si creemos que somos miedosos, si creemos que somos procrastinadores, si creemos que somos personas que no nos animamos a hacer determinadas cosas, esa identidad viene de nuestras creencias y esas creencias vienen de esa impresión. Ese es el juego mental que nos va determinando, partiendo de esa impresión original. Y esto se puede explicar a través de el experimento de Konrad Lorenz. Konrad Lorenz, un investigador, hizo un experimento con patitos relacionados justamente con la programación inconsciente. En 1935, este etólogo descubrió que los patitos recién nacidos no nacen sabiendo quién es su madre. Por lo tanto, no saben que su mamá es una pato y no saben que ellos son patos, sino que se imprimen, ¿sí? Vale decir, se pegan, se mimetizan con el primer ser vivo que ven moverse. Y si al nacer ven un perro, o ven un humano, o incluso un objeto, lo siguen como si fuera su madre. Ahora, acá viene lo interesante de todo esto. Nuestra mente funciona de una manera similar. En nuestros primeros años imprimimos ideas, creencias y patrones sin cuestionarlos. Somos niños. Si un niño escucha "no eres suficiente", esa frase se convierte en su verdad, aunque sea falsa. Pero aquí está la clave. Esa impronta no es permanente y se puede cambiar con un proceso que se le llama reimprinting o reimpronta. Te cuento otra investigación. Esto es de un experimento de Timothy Leary y relacionado también en cómo se programan los seres humanos. Timothy Leary llevó este concepto aún más lejos de lo que había llevado el experimento anterior con los patos. Leary decía que los seres humanos también tienen lo que él llamó ventanas de impronta, vale decir, momentos críticos en los que su identidad y sus creencias se graban de una manera casi irreversible, a menos que intervengamos. El ser humano, a diferencia de los patitos, tiene la capacidad consciente de reinterpretar ciertas situaciones. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Bajo ciertos estados de conciencia, esta investigación demostró que las personas podían reimprimir su percepción de la realidad. Es decir, cambiar miedos profundos o incluso transformar su identidad. Sí, esto se puede hacer con técnicas científicamente comprobadas y una tecnología de la mente muy avanzada. Y esa herramienta es justamente la reimpronta o el reimprinting en programación neurolingüística. Y quiero hablarte justamente acerca de una experiencia vivencial donde vas a tener la posibilidad de vivirlo en carne propia. Pero no solo quiero que sea una experiencia teórica, conceptual, sino quiero que realmente vivas, que experimentes. Te estoy hablando de la Masterclass Vivencial Reimprinting o Reimpronta, donde vas a experimentar en tiempo real cómo transformar esas creencias o esas creencias limitantes concomitantes a esa impronta inicial. Vamos a trabajar en vivo
para identificar primero esa creencia que te limita. Vamos a viajar al momento donde se grabó en tu mente, haciendo un escaneo somático de esa huella somática que quedó, para reprogramarlo con nuevos recursos. Y luego hacer un puente al futuro para validar que el cambio es real, que el cambio se operó realmente. No te voy a contar cómo funciona solamente, lo vas a experimentar. Si eres coach, terapeuta, psicólogo y quieres aprender a dominar esta técnica, o si eres una persona que quiere reimprimir ciertas creencias, ciertas vivencias originales, esto no es opcional. Si realmente quieres marcar una diferencia real en tu vida o en la vida de las personas, recuerda, este es el momento de aprenderlo. Esto es ahora y no es algún día. Seguramente esto no lo voy a repetir, por lo menos durante el próximo año. Así que aprovecha esta invitación y vas a descubrir que tu pasado nunca más será un obstáculo. Envíame un mensaje a través del enlace que te dejo al pie de este video y me va a encantar verte y escucharte en esta masterclass.